Nunca pensé que volvería al pueblo. Habían pasado muchos años desde la última vez que mis pies rozaron la tierra de mis ancestros. Recuerdo que al salir prometí no mirar atrás, prometí no volver a los parajes que tanto me recordaban a mi madre, a las noches de cantos susurrantes, y a esa figura imponente del cerro Inti, que desde niño me producía un inexplicable respeto y temor. Fue la muerte de mi abuela la que me trajo de regreso. A sus 95 años, había resistido todo, excepto el implacable llamado de la montaña. No te olvides de nosotros, Iñaki, me había dicho en su último susurro. Y ahora yo, que alguna vez fui un muchacho temeroso de aquellas historias, regresaba para cumplir con esa promesa, para despedirla, y para enfrentar los susurros que las noches en el pueblo traían consigo. Esa noche, la primera en que dormí en la vieja casa de adobe que mi abuela cuidó hasta su último aliento, me costó conciliar el sueño. Afuera, las montañas susurraban como si estuvieran vivas. Entre sueños, escuché una voz que llamaba mi nombre, una voz baja y quebradiza. Me desperté, pero no había nadie. Miré por la ventana, y en lo alto del cerro Inti vi una luz, una llama que oscilaba en la distancia. Me levanté sin pensarlo, impulsado por un deseo que no podía explicar. Sabía que esa luz no era natural, las historias decían que cuando alguien del linaje de los guardianes moría, Inti enviaba un mensaje, una señal que solo los descendientes entenderían. Y aunque yo ya no era creyente de aquellas historias, algo en mí me empujaba a salir de la casa y subir la montaña. Cada paso me llevaba más lejos del pueblo, adentrándome en un terreno donde el tiempo parecía haberse detenido. A medida que ascendía, los murmullos de la noche parecían tomar forma. Podía escuchar voces, palabras antiguas en un idioma que apenas recordaba, palabras que resonaban en lo más profundo de mis recuerdos. Al llegar a un claro, vi una figura oscura, una sombra que se recortaba contra el cielo estrellado. Era un hombre de cabellos largos y mirada penetrante, vestido con ropas que parecían de otra época. Me acerqué, y al verme, la sombra habló: «Eres el último de los guardianes, Iñaki. Has venido a tomar el lugar que dejaste». Sus palabras me dejaron helado. Recordé entonces las historias de mi abuela, sobre el pacto ancestral que nuestra familia tenía con la montaña y con Inti, el dios del sol. Alguien debe vigilar el portal, me había dicho ella cuando yo era niño. Y ahora, frente a esta figura fantasmal, esas palabras cobraban un significado que no podía ignorar. Tratando de mantener la calma, le respondí: «No creo en esas historias. Yo no soy un guardián, soy solo un hombre que vino a despedirse de su abuela». La figura sonrió, pero en su sonrisa había tristeza. «Puedes rechazarlo, pero el destino siempre encuentra su camino. Si no tomas tu lugar, el cerro buscará a otro, y no será un sustituto amable». Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar levemente, como si la montaña quisiera reafirmar sus palabras. La figura se desvaneció en el viento, dejándome solo en el claro, rodeado de un silencio que era casi tangible. Esa noche regresé al pueblo sin entender del todo lo que había ocurrido. Pensé que tal vez solo había sido un sueño o una ilusión provocada por la fatiga y el dolor. Pero cuando desperté al día siguiente, encontré en mi mano un amuleto, una pequeña piedra tallada con símbolos antiguos que reconocí al instante. Era la misma piedra que mi abuela siempre llevaba consigo, la misma que, según ella, protegía a los guardianes del cerro. Y así empezó mi viaje para entender el legado que, aunque rechacé, parecía decidido a perseguirme. Esa mañana desperté con el peso de la piedra en mi mano, y con una sensación que aún no podía explicar. La piedra era fría, pero al sostenerla, sentía una corriente cálida que subía por mi brazo.
La observé con detenimiento. Era un amuleto, una pequeña roca tallada con delicadeza, con símbolos que parecían serpientes enroscadas, soles diminutos y ojos vigilantes. Durante el desayuno, traté de calmar mi mente, convenciéndome de que todo lo que había visto y escuchado la noche anterior no era más que un sueño causado por la nostalgia y el cansancio del viaje. Sin embargo, cuando le mencioné la piedra a Rosa, una vecina anciana que había sido amiga de mi abuela durante años, su reacción fue inquietante. ¿Qué te dijo la piedra, Iñaki?, me preguntó, con una seriedad que no había esperado. ¿Cómo que qué me dijo?, respondí, confundido. Rosa me miró con compasión, como si supiera algo que yo no podía entender. Tomó la piedra entre sus manos arrugadas y cerró los ojos por un momento, en silencio. Al abrirlos, su expresión era aún más seria. Tu abuela siempre supo que este día llegaría. Ese amuleto no es solo una piedra, es una llave que abre un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Eres el último guardián de la montaña, Iñaki, y aunque intentes huir de ello, el cerro te ha llamado. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras. Porque ahora, tantos años después de haber dejado el pueblo, el destino me atrapaba de esta forma. Y mayúscula. Peor aún, ¿qué significaba eso de ser el último guardián? Las historias que contaba mi abuela siempre habían sido, para mí, cuentos para asustar a los niños antes de dormir, relatos de antiguas creencias que ya no tenían lugar en el mundo moderno. Esa misma noche, la curiosidad y el miedo me llevaron de nuevo hacia el Cerro Inti. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Rosa y la presencia que había sentido la noche anterior. Subí el sendero con el amuleto en el bolsillo, sosteniéndolo de vez en cuando, como si me diera fuerzas para enfrentar lo desconocido. A mitad del camino, el aire se volvió denso, cargado de una energía extraña que hacía difícil respirar. A mi alrededor, la vegetación parecía cambiar de color bajo la luz de la luna, como si la montaña se transformara ante mis ojos. De repente, escuché un susurro. Iñaki, era la misma voz de la noche anterior. La seguí, y mis pasos me llevaron hasta la cueva en la que había visto la figura en mi sueño. Pero esta vez, al entrar, la cueva parecía más profunda, como si no tuviera fin. Caminé en la oscuridad, guiado por un instinto que no comprendía. El sonido de mis pasos se perdía en el eco, y el silencio me envolvía como un manto. Al final de la cueva, encontré una cámara tallada en la roca. En sus paredes había grabados antiguos, símbolos que reconocí de los relatos de mi abuela. Eran figuras de hombres y mujeres con rostros solemnes, sosteniendo llamas y objetos que parecían coronas, espadas y serpientes. Y en el centro de todo, había una figura tallada con extraordinaria precisión, un rostro que parecía mirarme con intensidad. Era el rostro del guardián de la montaña, el mismo rostro que había visto en mi sueño. Entonces lo comprendí. Esa figura no era solo una imagen tallada, era un reflejo del guardián que debía vigilar la montaña y proteger el portal. Y ahora, ese guardián era yo. Mientras absorbía la revelación, una voz profunda resonó en la cámara, haciendo vibrar las paredes. Has aceptado el llamado, Iñaki. Eres el último de los guardianes de Inti. Desde este día, serás el puente entre el mundo de los vivos y los muertos, entre los humanos y los dioses. Sentí un peso sobre mis hombros, como si la montaña misma me estuviera observando y evaluando. Me invadió una mezcla de honor y miedo. Quería preguntar tantas cosas. ¿Qué significaba exactamente ser el guardián? ¿Cuál era mi propósito? Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un brillo dorado iluminó la cámara y el silencio se rompió con un estruendo que me hizo retroceder. La piedra tallada en la pared comenzó a abrirse,
revelando un pasaje oculto. Del interior surgía una luz dorada que palpitaba como si fuera un corazón, y de repente sentí una atracción irresistible hacia esa luz, como si mi propio cuerpo fuera una extensión de la montaña, siendo atraído hacia ella. Caminé lentamente hacia el pasaje, cada paso me acercaba más a la luz. Al cruzarlo, me encontré en un espacio completamente diferente, un lugar donde la realidad se desvanecía y el tiempo no parecía tener sentido. Había un vasto horizonte de niebla dorada, y en el centro de esa niebla, vi figuras moviéndose en silencio, sombras de personas que parecían caminar sin rumbo, con miradas vacías y expresiones ausentes. Uno de ellos se detuvo y me miró. Reconocí su rostro de inmediato, era mi abuelo. Nunca lo había conocido en vida, pues había muerto antes de que yo naciera, pero mi abuela siempre me había mostrado su retrato y me había contado historias sobre él. Verlo ahí, entre esos espíritus perdidos, me hizo comprender la magnitud de mi rol. Abuelo, susurré, sintiendo que mi voz era apenas un eco en aquel lugar. Él no respondió, pero sus ojos me observaron con una mezcla de tristeza y resignación. Entonces comprendí, estos eran los espíritus que no habían encontrado paz, almas que de algún modo habían quedado atrapadas entre ambos mundos. La función del guardián era guiarlos, ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz de Inti, para que pudieran descansar en paz. Me acerqué a mi abuelo, extendiendo la mano. Sentí una resistencia, como si una barrera invisible me separara de él, pero el amuleto en mi mano comenzó a emitir un calor suave. Con un esfuerzo, logré acercarme más y tomar su mano. Sus ojos brillaron por un momento, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla antes de desvanecerse en un resplandor de luz dorada. De pronto, la niebla comenzó a disiparse, y los demás espíritus que vagaban en silencio se acercaron a mí. Sentí sus miradas, sus miedos y sus deseos, y comprendí que cada uno de ellos esperaba ser liberado. Era mi deber como guardián, una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora entendía profundamente. Uno a uno, comencé a guiarlos hacia la luz, hacia el descanso que tanto necesitaban. Cada vez que uno de ellos cruzaba, sentía una paz indescriptible en mi interior, como si sus almas dejaran una huella luminosa en mi corazón. Finalmente, cuando el último espíritu cruzó hacia la luz, la niebla se disipó por completo y me encontré solo en la cámara de la montaña, con el amuleto brillando en mi mano. La voz que me había llamado antes resonó una última vez, llena de gratitud. Cumpliste tu deber, guardián de Inti. El portal está seguro, y las almas han encontrado paz. No olvides nunca que la montaña siempre te observará, y que tu linaje, como el de todos los guardianes, vivirá en cada piedra y en cada susurro de este lugar sagrado. Salí de la cueva sintiéndome transformado, como si el peso de generaciones de historias y leyendas ahora descansara en mis hombros. Había llegado al pueblo buscando despedirme de mi abuela, pero ahora comprendía que ella nunca se había ido realmente. Su espíritu, y el de todos mis ancestros, vivía en la montaña, en el cerro que siempre protegería. Y yo, el último guardián de Inti, había aceptado mi destino, con la promesa de regresar cada vez que la montaña me llamara. Desde aquel día, el cerro Inti y yo compartimos un vínculo que va más allá de la vida y la muerte.